A ti, el alfa y el omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. Nuevamente es un gusto compartir con ustedes la palabra de Dios a través de la escuela sabática. Y continuamos con este importante tema del pacto eterno de Dios. Y esta semana vamos a hablar acerca de la fe del nuevo pacto. ¿Cuán importante es la fe en la salvación, en la justificación? Encontramos que en la Escritura, cuando se habla de justificación o de salvación, encontramos dos tipos de fe. Una, la que llamaremos la fe en Jesús, y otra que conocemos como la fe de Jesús. Ahora, estos dos conceptos son conceptos que podemos encontrar claramente en la Escritura. Cuando hablamos de fe en Jesús, estamos hablando de la parte del hombre en la salvación. Y al decir la parte del hombre, no es que el hombre esté haciendo alguna obra para salvarse, sino que el hombre tiene que ejercer fe para poder obtener esa salvación. Y este concepto lo encontramos claramente en el libro de Romanos, en el capítulo 5, en el versículo 1, donde encontramos la siguiente declaración: justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Aquí encontramos el primer concepto de fe. Justificados pues por la fe. Y cuando hablamos de por la fe, incluye tanto la fe que ejercemos nosotros como la fe de Jesús. Sin embargo, el versículo 2 expresa que por la fe en nosotros, los seres humanos, es que tenemos entrada a la gracia de Dios. Por lo tanto, entender el concepto de la salvación es entender que la salvación es un don de Dios gratuito. Por eso es gracia. Y aunque ese don es gratuito, nosotros no podemos tenerlo, no podemos entrar a ese estado de la salvación, al menos que ejerzamos la fe, que tengamos la fe en que podemos recibir esa salvación. Por eso Pablo claramente explica que tenemos entrada a la gracia por medio de la fe. Ahora, cuando vemos este mismo concepto en el capítulo 3 del libro de Romanos, en el versículo 21 y 22, encontramos también la siguiente declaración: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Aquí encontramos dos expresiones que nos muestran claramente que para tener la salvación, los seres humanos tenemos que ejercer fe. Y la primera expresión es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y la segunda expresión, para todos los que creen en Él. Por lo tanto, el concepto de creer en Jesús, de tener fe en Jesús, que sería la parte humana de la fe, es básica para poder recibir el don de la salvación. El regalo está allí, el don está allí, pero si usted no desea recibirlo, usted no puede tener la salvación. Si yo no deseo aceptar un regalo, no lo puedo tener, aunque se me esté ofreciendo. Por eso es importante que comprendamos que el primer concepto de fe
en el pacto, en la salvación, en la justificación, es la fe que el ser humano tiene que ejercer en Jesucristo. Tiene que ejercer para poder entrar en la gracia de Dios. El segundo concepto de fe es la fe de Jesús, que es diferente a la fe en Jesús. Y cuando venimos a la Escritura encontramos varias declaraciones que nos muestran este concepto de fe. En el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 16, encontramos la siguiente declaración. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Interesantemente, aquí encontramos dos frases que presentan el concepto de la fe de Jesucristo, aunque también una frase que habla de la fe nuestra. Y la primera frase es la que nos dice lo siguiente: sino por la fe de Jesucristo. Y la segunda frase, para ser justificados por la fe de Cristo. Esta expresión, la fe de Cristo, o la justificación por la fe de Jesucristo, ha generado, a través de los siglos del cristianismo, discrepancia teológica al tratar de comprender cuál es su significado. Y muchos teólogos entienden que la fe de Jesucristo es diferente a la fe en Jesucristo. ¿Por qué? Porque aquí se está refiriendo el término pistis en griego, que significa fe, a lo que llamaríamos la fe de Jesús, en el sentido de la fidelidad de Jesús. Si Jesús no hubiese sido fiel en cumplir el cometido que Dios le había dado para la salvación, si Jesús no hubiese mantenido su fidelidad en su vida, la salvación no se hubiese alcanzado. ¿Por qué? Porque fue la fidelidad de Jesús al plan de salvación, el soportar las pruebas, el soportar las tentaciones, el tener que pasar por todo ese trama difícil que finalmente lo llevaría hasta la cruz del Calvario, que ahora nosotros podemos disfrutar de la salvación. Así que la parte de Jesús, podemos decir, es la parte más importante en la salvación. Y aquí nos referimos a la fe de Jesús o a la fidelidad de Jesús. Así que cuando decimos que somos salvos por la fe de Jesús, estamos hablando que Jesús ejerció una parte de fe o de fidelidad, siendo fiel al propósito de Dios, siendo fiel al plan de Dios para salvarnos y alcanzando finalmente por esa fe suya, por esa fidelidad suya, la salvación que ahora nos ofrece a todos nosotros. Por lo tanto, este concepto de la fe de Jesús es un concepto que se encuentra en varios libros del Nuevo Testamento, especialmente en los escritos paulinos. Pero también lo encontramos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, versículo 12, cuando hablamos acerca del mensaje del tercer ángel. Y ahí encontramos en el versículo 12 la siguiente expresión: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ahora, este versículo es una combinación, no solamente de que nosotros debemos de ejercer fe en Jesús, sino que también debemos de mantenernos fieles a esa fe, mantener la fidelidad a esa fe, de la misma manera en que lo hizo Jesús. Por lo tanto, este versículo implicaría que además de ejercer fe
en Jesús, también debemos de ejercer fidelidad en ese plan de salvación que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Ahora, Pablo presenta el concepto de que la justificación, la salvación en forma absoluta, depende totalmente de la fe. Y no hay ningún mérito que nosotros podamos hacer delante de Dios o que podamos tener delante de Dios. Y en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 9, Pablo expresa lo siguiente: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Nuevamente en este versículo se atribuye que la justicia que nosotros llegamos a tener es gracias a la fe de Jesús. Es la gracia gracias a la fidelidad de Jesús. Y esa es la justicia que Pablo dice, además de ser de la fe de Jesús, también proviene de la fe de Dios. Lo cual significa que Dios mismo tuvo que ejercer fe en que Jesús iba a poder lograr el plan de la salvación, el plan de la redención, el plan de la justificación. Ahora, cuando nosotros llegamos a obtener esa justicia del nuevo pacto, que es la justicia por la fe, entonces nosotros encontramos que ya no tenemos ninguna condenación cuando estamos en Cristo Jesús. Y en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, Pablo comienza con la siguiente declaración: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Estos 3 versículos contienen muchas declaraciones teológicas importantes que tienen que ver con nuestra salvación. Y la primera es, cuando nosotros creemos en Jesús, podemos ya ser libres de la condenación del pecado. Ahora, ¿por qué razón? ¿De qué manera? Porque Jesús no solamente nos va a liberar de la culpa del pecado, sino que Jesús legalmente ya le dio a la ley el pago que la ley requiere para poder ofrecer justicia. Y porque Jesús de esa manera nos ha liberado también del pecado. Por eso en el versículo 3 Pablo dice lo que era imposible para la ley. ¿Por qué era imposible para la ley? Porque la ley ofrece justicia. Pero la justicia que ofrece la ley es poder cumplir todo lo que la ley requiere, todo lo que la ley demanda. En otras palabras, si una persona desea salvarse por la ley, tiene que cumplir perfectamente la ley. La ley le puede dar la justicia si cumple perfectamente las demandas de la ley. Cuando hablamos de cumplir perfectamente, significa no hacer ninguna transgresión contra la ley, ya sea a través de acciones, ya sea a través de pensamientos, ya sea a través de sentimientos. Pero Pablo dice aquí, esto era imposible para la ley. ¿Por qué? Por cuanto era débil por la carne. La ley no podía lograr justificarnos porque nosotros tenemos una naturaleza débil, una naturaleza pecaminosa. Nuestra carne, cuando Pablo habla de la carne, se refiere a la naturaleza pecaminosa, significa que nuestra naturaleza pecaminosa es débil y por esa razón nosotros no podemos alcanzar la justicia a través de la fe. Pero Dios encontró una alternativa. Dios encontró una vía de escape. ¿Y cuál es la vía de escape? Dios enviando a su Hijo en la carne,
Jesús se encarnó, Jesús tomó un cuerpo, pero no era un cuerpo exactamente con la misma naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos, aunque era un cuerpo con la misma naturaleza humana que nosotros tenemos. Pablo dice que era semejanza de carne de pecado, no era igual, era semejante. Condenó al pecado en la carne. ¿Qué significa? Que Jesús sí pudo lograr las demandas de la ley. ¿Por qué? Porque Jesús fue el único hombre y será el único hombre que pueda cumplir perfectamente la ley de Dios en este mundo. Y por eso en el versículo 4 Pablo concluye: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La justicia de la ley que se cumple en nosotros. ¿Qué quiere decir? Lo que la ley requería de nosotros, lo que la ley pedía de nosotros, que era una obediencia perfecta, una obediencia absoluta, ya Jesús lo logró. Y al lograrlo Jesús ya le pagó a la ley la deuda que nosotros teníamos con la ley. Y a través de la obediencia perfecta de Jesús, que ahora llega a ser nuestra obediencia perfecta, nosotros podemos presentar ante la ley una demanda, una justicia perfecta. Y podemos presentar ante la ley una obediencia perfecta. Por lo tanto, lo que la ley demanda ya ha sido logrado por Jesús. Y ahora Jesús nos ofrece a nosotros. Y al tener nosotros esa obediencia, al tener nosotros esa justicia, a través de la fe de Jesús y a través de la fe en Jesús, entonces nosotros encontramos que ya no hay ninguna condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Ahora, entender este concepto de la justificación, entender este concepto de la salvación, es realmente fundamental para que nosotros podamos esperar ser salvos, no de acuerdo a nuestra propia manera de justificarnos o salvarnos, sino de acuerdo a la manera de Cristo, a la manera de Dios de ser justificados. Que con este concepto de salvación podamos vivir cada día en Cristo Jesús, no dependiendo de nuestra justicia, sino teniendo fe en la justicia que ofreció Jesús. En otras palabras, vamos a ejercer fe en Jesús y por medio de la fidelidad o de la fe de Jesús podemos asirnos de esa salvación y entrar a esa gracia que Dios nos ofrece para poder ser salvos. Recordemos que nuestra fe en Jesús sea el único motivo, el único mérito en nuestra salvación. Y que la fidelidad de Jesús, la fe de Jesús, también sea nuestra fidelidad a esa fe a la cual Dios nos ha llamado. Y que a través de esa fe podamos encontrar la salvación o la gracia o el don que Dios desea darnos a cada uno de nosotros. Por lo tanto, creemos en Jesús, entremos a la salvación que Jesús nos ofrece y mantengámonos en la fidelidad de Jesús, fieles en esa fe y fieles a esa salvación que Dios nos ofrece en Cristo Jesús. Que cuando Jesús venga por segunda vez, podamos encontrarnos, como dice Pablo, no teniendo nuestra propia justicia, que es por la ley, sino estando en la justicia que es por la fe de Jesucristo, la justicia que es por la fe de Dios. A ti, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, y el gran yo soy.